Estábase el cardenal en su solio con todo despotismo, mandando a trompa y talega, y dando a golpe y martillo donde más sería, descuartizaba reinos, partía provincias, descuadernaba repúblicas, dividía estados, enfurruñábase con el conde-duque de Olivares y el conde-duque contra él, y todo era trisca, tápala, Barahúnda y chacota. A todo esto estábase Felipe IV como se estaba, rodeado de alanos, de lisonjeros y palaciegos. Hallábase en la última desazón Luis XIII, gloriosísimo rey de Francia. Todo cuanto quería componer descomponía el cardenal. Amigo del rey de la paz, jugaba con las olivas al mismo tiempo que la púrpura del ministro estaba llena de bombardas y cañones de artillería. Quedéme dormido con semejantes pensamientos y alborotóse la sesera, y subieron a inquietarla la turba de los espíritus animales. Es verdad que tengo por costumbre el soñar, pero en el sueño de este día he visto cosas prodigiosísimas. Yo vi el magnífico templo, y en ornato superior con blandones, como navíos de alto bordo, tumbada la persona y rollizo corpachón del cardenal, con todo el ropaje e insignias correspondientes a este carácter. Representóseme la fantasía hallarme a solas con el cadáver y dije: ¡qué brava ocasión para anatomizar semejante calavera! Por Dios que se han conocido en Francia anatómicos famosos, pero no me han de ganar con la coyuntura presente. En efecto, tomé el cuchillo de la imaginación y empecé a desjarretar la calavera, y encontré 12 más que medianos senos en el profundo del calaverario de este purpurado y repurpurado ministro. En uno de ellos encontré la altivez dominante, espíritu diabólico y perniciosos juicios con que alucinó los ánimos de Francia para encender la Europa en viva guerra, alterar los mares, inquietar los pueblos, sublevarlo todo y dar, como dijo Claudiano, el derecho a la maldad. Anatomía de la cabeza del cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, rey de Francia, Francisco de Quevedo. Armand Jean Duplessis, más conocido como Cardenal Richelieu, el pérfido villano de la novela de Alejandro Dumas Los Tres Mosqueteros, fue un personaje real y además bastante influyente en la Francia del siglo XVII. Su vida transcurrió en un ambiente principesco y político, al ser él mismo parte del estamento nobiliario por nacimiento, pero también del clerical por profesión. Aunque Armand Duplessis se ocupó de que esto no fuese un impedimento para ejercer todo tipo de cargos, ya que llegó a ser diputado de los Estados Generales, secretario de Estado para el Exterior y la Guerra, miembro del Consejo Real, ministro principal de Francia y ministro del rey Luis XIII. Un currículum de película, como podemos comprobar, y probablemente ya nos gustaría a todos tener un currículum tan gigante, sinceramente. Pero vamos a conocerlo por partes, ya que, como sucede con los árboles, la vida del cardenal Richelieu tiene profundas raíces, un grueso tronco y unas ramas que con el tiempo produjeron frutos que fueron más allá de su propia persona. El señor trascendió ya a su existencia. Para comenzar, digamos que el cardenal nació el 9 de septiembre de 1585 en la ciudad de París, que ya por entonces era la capital del Reino de Francia. Para ponernos en contexto, se trata de finales del siglo XVI, bajo el reinado del rey Enrique III de Francia. Es el mismo año, también, donde comenzó la guerra entre Isabel I de Inglaterra, de la dinastía Tudor, y el ya anciano rey
Felipe II de Habsburgo, rey de Castilla, Aragón, de las Españas, para que nos entendamos todos. De Felipe II ya hemos hablado en otros programas y de Isabel I hablaremos próximamente, no os lo perdáis. Y después de esta muletilla vamos a continuar. Armand era hijo de François Duplessis, señor de Richelieu y gran preboste de Francia. El gran preboste de Francia, para que nos entendamos, era una especie de jefe de policía con bastante poder. Era un cargo que creó Enrique III en 1578 para poner en orden el reino, básicamente, ya que en esa época muchos gobernadores de provincia estaban actuando por su cuenta sin respetar demasiado la figura de la monarquía, de modo que, Su Majestad necesitaba a alguien que pudiese vigilar y frenar a todos ellos. Ahí es donde entró François Duplessis, el padre de Armand. Pero este señor, además de ser nombrado gran preboste de Francia, poco después también se creó otro título para él, el de gran preboste del Palacio Real. Eso le convertía en el responsable de la seguridad en la residencia del mismísimo rey, por lo que era una figura, podríamos decir que bien colocada a nivel geoestratégico. Bueno, geoestratégico, a nivel político, perdón. Sin embargo, su madre, Suzanne de la Porte, era hija de un abogado que trabajaba para el Parlamento de París, lo cual la ubicaría más en una nobleza, pero más vinculada con el funcionariado al servicio de la corona de la época. François murió en 1590 durante las guerras de religión de Francia, dejando huérfanos a sus 6 hijos, de los cuales Armand era el tercer varón, pero nacido en cuarto lugar, y por supuestísimo viuda a su mujer, que no volvió a casarse y que tuvo que ocuparse ella misma de la crianza de todos los niños. Armand, en este contexto, si bien era uno de los varones, no era el más mayor, por lo que, al menos de entrada, toda la responsabilidad de seguir adelante no habría recaído en él. También tengamos en cuenta que Armand tenía 5 años cuando fallece su padre, de modo que es probable que tampoco fuese del todo consciente de lo que estaba pasando en su vida, pues ya hablemos sencillamente de la economía familiar, por no mencionar también de todas las posiciones que tenían que mantener para poder seguir con su tren de vida, vamos a decirlo. Si queréis seguir conociendo un poquito la vida de Armand, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos ahora mismo. Señor, sé que, como casi nunca se puede, sin culpa, cargar a los grandes reyes con demasiadas importunas, tampoco se deben rechazar los efectos de su liberalidad. Sin embargo, habiéndome hasta ahora garantizado contra el primer inconveniente, me encuentro, muy a mi pesar, obligado a caer en el último, suplicando muy humildemente a vuestra Majestad que considere conveniente que yo no reciba las 2 abadías que usted tuvo a bien ofrecerme. Si hiciera esta súplica sin causa, confieso que sería un gran crimen, pero si ella fuera aprobada, debo asegurarme de que no lo sea, porque proviene que estas 2 vacantes quedan por la muerte del gran prior, que, habiéndolas tenido vuestra Majestad en sus consejos, cuando las entendiste, me parecía contradecir al corazón de Dios aprovecharme de su desgracia y participar de los despojos de las abadías. Ya he manifestado muchas veces los efectos de la bondad de vuestra Majestad, por lo que le soy infinitamente agradecido y, como en esta ocasión ha mostrado su voluntad de quitarme otras, puedo asegurarle que nunca las rechazaré si no es por mal consejo, si su servicio no me obligara a ello, así como mis sentimientos me llevan en este caso. Le ruego, señor, que acepte estas confidencias y que crea que los intendentes que tendré toda mi vida serán los suyos y que el honor que se puede adquirir sirviendo a un príncipe tan grande, de quien seré eternamente, señor, el muy humilde, muy obediente, muy leal y muy agradecido servidor y súbdito, el cardenal Richelieu. Abadía de Saint-Denis, 11 de febrero de 1619.
Aunque la situación económica de la familia no fue la mejor a partir de la muerte de François, el pequeño Armand tuvo ocasión de educarse bien en distintos colegios y academias de París, pensando en que recibiría una formación específica en el terreno militar, que realmente habría sido el lugar donde siempre vivió su padre y el lugar al que él quería pertenecer. Armand soñaba con la gloria, soñaba con el poder, y ese poder lo da ganar guerras, ser un militar de éxito y convertirse en un gran político seguramente. Pero todo hay que decirlo, este sueño del pequeño se vio cortado muy pronto. Os lo explico. Desde 1584, aquí nos estamos remontando unos poquitos años, un año antes del nacimiento de Armand, como uno de tantos regalos que el rey Enrique III había hecho a la familia Duplessis, les encomendó ocuparse de gestionar el obispado de Luchon, un obispado que daba al Atlántico, a la costa atlántica. Las condiciones, pues entre ellas, incluían que el obispo siempre debería ser un miembro de la familia Duplessis. Y pues para 1600 más o menos, ese papel le habría tocado tenerlo a el hermano de Armand, Alphonse. Lo que ocurre es que Alphonse decidió renunciar al cargo, prefiriendo ingresar en un monasterio debido a su profunda devoción. Esto causó que Armand tuviese que olvidar eso de la vida militar para ser nombrado obispo en 1606 por el ahora rey Enrique IV. Si antes era tercero, pues ahora cuarto. Aunque, todo hay que decirlo, hubo que esperar a una dispensa papal, ya que Armand no contaba con la edad mínima para desempeñar un cargo de tal magnitud, y para el que normalmente pues solemos imaginarnos a señores un poco más mayores. Como obispo de Luchon, sin embargo, Armand fue un firme defensor e impulsor de las reformas del Concilio de Trento, que se habría celebrado unos años antes, entre 1545 y 1563. Para poner en contexto, sencillamente comentaré que este concilio habría sido convocado en la ciudad de Trento por el Papa y por sus antecesores, sucesores. Digamos que ya estaba el debate de hacer un concilio, que se alargó muchísimo en el tiempo, como ya podemos ver, para debatir y responder a las teorías, a las réplicas que habría hecho, entre otros, Martín Lutero. La conclusión que se sacó fue que este concilio debería servir para volver a atraer a todos esos creyentes que se habían desligado de la Iglesia Católica, para volver a colocar a la Iglesia en el lugar que consideraban le correspondía como, digamos, capitana de la fe cristiana en Europa. Entre las medidas que propusieron, pues se mencionaba, en lo que respecta a los obispos y directamente a Armand, que un obispo debía vivir en su terreno, digamos, en su jurisdicción, en su obispado, debía visitar las parroquias que pertenecían a su diócesis y debía también dar sermones con los que, digamos, formar a los creyentes, con los que, digamos, darles un catecismo apropiado. De hecho, el propio Armand escribió en su momento, unos años más tarde de esto, una obra sobre el catecismo y la formación de los cristianos. Pero todo hay que decirlo. Tal vez pueda chocar esta imagen pensando en que Armand en un principio no habría querido dedicarse a la Iglesia. Pero esto no implica que él no fuese creyente o que, una vez visto en el marrón de ser obispo, no quisiera tomárselo en serio. Tengamos en cuenta que Armand, aunque era joven, era un adolescente, ya había demostrado tener carácter, ya había demostrado tener una personalidad fuerte, que soñaba con grandes guerras, que soñaba con la política al más alto nivel y que soñaba, en definitiva, con destacar. Y para ello, pues tenía que ponerse las pilas, le tocase lo que le tocase, y jugar las cartas que le había dado el destino. Pues eso es lo que hizo Armand. Vamos a continuar. Algunos miembros de la nobleza y de la alta burguesía se pusieron en contra de Armand precisamente por todo este fervor que él demostraba, religioso,
ya que Armand estaba en contra de que la Iglesia pagase impuestos, entre otras cosas. Por este tipo de manifestaciones tan vehementes de su opinión, de sus creencias, fue elegido como diputado de los Estados Generales celebrados en 1614. Los Estados Generales eran unas reuniones, unas asambleas que se formaban con representantes de los tres estados, el primero el clero, el segundo la nobleza y el tercero el tercer estado, que durante la Revolución Francesa ejerció un papel bastante importante, pero que en ese momento pues estaba constituido por el pueblo llano, comerciantes, agricultores, campesinos, manufactureros, por todo. Y eran convocados por los reyes cuando consideraban que necesitaban el respaldo de todos los estamentos que formaban la sociedad para tomar X decisiones. Por eso, los Estados Generales de 1614 tenían bastante importancia. Y Armand vio que participar en los Estados Generales le iba a dar una oportunidad única en su vida para poder demostrar su capacidad. Os lo voy a explicar, ¿vale? Resulta que a partir de 1610, los Estados Generales fueron en 1614, 4 años después, en Francia estaba ejerciendo como regente la reina María de Médicis, esposa del ya difunto Enrique IV, que había sido asesinado. Ella se ocupaba de la regencia durante la minoría de edad de su hijo, el delfín Luis, que en unos años llegaría a ser coronado como Luis XIII. Pero en aquel momento los Estados Generales eran necesarios para discutir pues, la situación de Francia, básicamente. ¿Qué hacían con la guerra contra los Habsburgo? ¿Convocaban la paz? ¿No la convocaban? ¿Trataban de negociar? ¿Qué hacían con los hugonotes, que al fin y al cabo habían sido uno de los motivos principales de las guerras de religión que se llevaron por delante al padre de Armand? Los hugonotes, otro inciso, eran un grupo de protestantes principalmente mayoritarios en Francia, aunque Francia era católica. ¿Qué hacían? María de Medici era partidaria abiertamente de la paz con los Habsburgo. Tengamos en cuenta que ella pertenecía a una familia italiana, los Medici, que habían tenido mucha relación y mucha cercanía con la casa de Habsburgo de aquellos años, de aquellos siglos. Y concretamente, pues aparte de eso, ya el simple hecho de ser italiana o pertenecer a la península italiana le daba cierta afinidad con ellos, si bien por lo menos no era tan desagradable como habría sido la política de su marido Enrique IV, que fue muchísimo más vehemente y muchísimo más partidario de la guerra. Ella, en vez de eso, necesitaba sobrevivir y mantener el trono para su hijo, por lo que dio ayudas a los nobles, dio permisos a los burgueses, se alió con el clero, fue permisiva también con los protestantes hugonotes, hizo lo que hizo falta con tal de mantener su posición y la de su hijo Luis, y llegando hasta el extremo de, pues esto es una de las cosas que más se debatieron en los Estados Generales, casar a su hija Isabel de Borbón con el heredero a la corona española Felipe IV, y casar también a la hermana de este futuro rey español, Ana de Austria, la reina que aparece en la novela de los Tres Mosqueteros, con su hijo, el delfín Luis. Casar al heredero al trono francés, con una infanta de sangre española. Todo un escándalo en la época. Armand se destacó defendiendo los intereses de la reina. Se destacó, pues, como orador, como político, y defendió en todo momento a esta mujer y a su favorito, el italiano Concino Concini, un hombre que tampoco caía muy bien en la corte al ser también un extranjero. Y pues, por este motivo, la reina decidió nombrarle en 1615 como limosnero de la futura reina de Francia, la ya esposa del futuro. Nuestra antigua amistad, nacida en una ciudad misma, cultivada con los estudios comunes, consensuada de vuestra parte con la liberalidad
con que me habéis hecho partícipe de vuestra fortuna, y de la mía, con la modestia de contenerme en mi primer estado, me da entendimiento en la ocasión presente de descubrir el sentimiento y sinceridad que mi corazón, y aunque el dar consejo a quien sabe dar leyes al mundo no es otra cosa que intentar competir en la música con Apolo, os pido debéis concederme que por docto y excelente que sea un médico, necesita uno en las enfermedades, y por ojos perspicaces que tenga un hombre, no puede hacer juicio de su rostro mismo sin el socorro del espejo. Recibid con buen semblante y tomad en buena parte lo que celoso de vuestro bien, o, a lo menos, con tal afecto, os representa un amigo que os escribe con la pluma lo que merece ser leído con crédito de amistad. En el tiempo de vuestro gobierno ha gozado largos años nuestra patria de aquella felicidad que deseo en vano muchos siglos. Habéis hecho la gloria de Francia, vuestra singular política y prudencia ha establecido la corona en la cabeza de nuestro rey Luis el Justo. Las máximas de Estado incomparables en que habéis discurrido ha sido el fundamento de nuestra monarquía, que antes a cualquier viento temblaba su edificio. La cultura del juicio vuestro ha hecho la tranquilidad de nuestro reino superior a la naturaleza y la costumbre. Habéis podido reducir los gobiernos perpetuos no sólo al arbitrio temporal del rey, sino al vuestro. La firmeza de vuestro talento ha manejado la ferocidad del pueblo mismo. La prerrogativa de vuestra consideración profunda conoció al primer vuelo que dio forma a las alas de la fortuna. Exhortación al eminentísimo cardenal Armand Duplessis de Richelieu, cardenal de la Santa Iglesia de Roma, duque de Richelieu, de Fonsac y par de Francia, de Monsieur Barto Sheperly. Dicen que la política es como una droga que te engancha y te corrompe desde dentro. Si eso es así, Armand todavía tenía mucha por delante y muchas ganas de ascender. Por eso, apenas un año más tarde de su destierro en Aviñón, cuando el rey Luis se pone en contacto con él a través de su favorito, Luis, el halconero que le había convencido para asesinar a Concini y desterrar a la reina María, para que Armand medie entre el rey y su madre, que se había fugado del castillo de Blois por una ventana y que se encaminaba a París, armando básicamente de un grupo de aristócratas con sus ejércitos que amenazaba con destruir la posición del rey Luis XIII, Armand aceptó. Armand acudió al rescate del monarca y se puso a negociar con la reina madre, a la cual convenció, por lo que Armand llegó a la corte de París, regresó allí después de su año de destierro triunfante, totalmente liberado, habiendo ganado, y con la firma de un tratado entre madre e hijo, el Tratado de Angulema de 1620, con el cual Armand recuperó definitivamente la estima de ambos soberanos, pero no el poder, que estaba bloqueado ahora por Luis, por el halconero de Luis XIII. Ese sería un objetivo al que Armand se la tendría jurada durante muchísimo tiempo y al que intentaría atacar por todas las formas posibles. Afortunadamente, cuando Luis murió, fijaos qué casualidad, murió de forma oportuna en 1621, el puesto de favorito del rey se quedó vacante y Armand, hasta entonces tan solo un obispo de Luchon que se había ganado la estima de la reina madre, reemprendió el ascenso que le fue negado años atrás, convirtiéndose por fin en cardenal en 1622 con la venia del Papa Gregorio XV, en primer ministro de Francia y, por fin, en un miembro del Consejo Real.
quiero mencionar también que con la firma de ese tratado de Angulema, que había por fin conseguido la paz entre Luis XIII y su madre María de Medici, una de las cláusulas habían dicho que la reina María también seguiría siendo parte del Consejo Real, por lo que teníamos a Richelieu, que todavía no era cardenal Richelieu, y a la reina María, tirando cada uno de un brazo de Luis XIII, a ver quién podía influirle más, a ver quién podía manejarlo mejor. Todo esto, por supuesto, si Luis hubiese estado vivo para entonces, no habría pasado, porque él tenía a Luis comiendo de su mano, y lo tuvo así toda su vida. Por supuesto, Armand tuvo competidores en esta carrera, y muchos enemigos que conspiraron contra su persona y quisieron verle muerto. Pero el rey Luis XIII era débil de carácter, se había quedado sin su favorito original y tenía muchos problemas con Francia, comenzando por las crisis económicas, las revueltas de los hugonotes, que ahí seguían cada X tiempo apareciendo en escena y considerándose unas veces más un problema, otras veces más algo llevadero, y la más importante, las maquinaciones de su madre en la corte. Como miembros del Consejo Real y como madre del rey, ya he comentado que María de Medici chocó frontalmente con Armand, pero es que no os podéis imaginar el choque de esos dos genios, de esos dos personajes que estaban especializados en la tarea de sobrevivir, que antaño habían sido aliados, pero que ahora eran los mayores enemigos. Normalmente, en política es común que se hagan pactos cuando van a beneficiar a ambos dos, pero no es tan común que se hagan cuando las dos personas que antes eran aliadas ahora querían optar a un mismo puesto, ser el puesto del que realmente sea la sombra del rey. Toda una novela de espadachines, de disparos, de mosqueteros, pero donde Armand no disparaba ni sacaba la espada, sino que ordenaba que se usase la espada. Y la reina María hacía más de lo mismo. Armand, ahora convertido en cardenal, y la reina María se convirtieron en líderes de dos facciones rivales, de objetivos totalmente incompatibles, que se pelearon en la corte de París durante años. La reina madre se ocupó del partido de los devotos, quienes pretendían centrarse en promocionar el catolicismo y ocuparse de atajar reformas internas dentro del país. Ya sabéis qué es esto, ¿no? Fiscal, política, económica, hugonotes, dejando de lado la política exterior en forma de paz con los Habsburgo. No podemos olvidar que María había promocionado el matrimonio de Luis con la princesa española, la infanta española, Ana de Austria. Y Luis no había estado de acuerdo con este tratado, con este acuerdo, con este matrimonio. De hecho, tenía a la pobre Ana prácticamente olvidada, se acordaba de ella una vez a las 1000. De Ana también tenemos un programa aquí, por cierto. Pero Luis había aceptado, entonces tenía que aguantarse. Y al fin y al cabo, tampoco apetece siempre estar a las malas con la potencia vecina. Pero esta facción de la reina tenía a su antítesis en la facción que capitaneaba Armand, el partido de los buenos franceses, defensores de la gloria de Francia. Y para que Francia sea grande, sea el país más grande, el reino más poderoso, tenía que caer la España de los Habsburgo y el Sacro Imperio Romano Germánico, también gobernado por los Habsburgo. Quiero señalar, que luego me lo puedo ver venir en comentarios, digo España para que todos nos entendamos, pero por supuesto la monarquía católica de los Habsburgo era mucho más amplia, mucho más variada en aquella época. Para conseguir su objetivo, Armand se aliaría con los enemigos de los españoles en una zona conocida como Provincias Unidas. Os voy a explicar brevemente que las Provincias Unidas eran 7 provincias del norte de los actuales Países Bajos que se agruparon en la Unión de Utrecht
en 1579. Esto, por supuesto, antes del nacimiento de Armand. Eran contrarios al gobierno de los Habsburgo en el territorio, en algunos casos, en muchos casos, esto es para resumir porque es que luego todo es mucho más complejo, eran más afines al protestantismo y pues llevaban en una pelea contra los Habsburgo que llevaba ya durando bastante tiempo, pero que iba a durar todavía más tiempo. Para que me entendáis, a ese conflicto se le conoce como la Guerra de los 80 años. Y Armand se metió en él únicamente para fastidiar a los españoles. ¿Y cómo lo hizo? Pues en forma de financiación, de apoyo, de reconocimiento y de todas estas cosas que tanto les gustan a los diplomáticos y a los políticos y que pues tanto fastidiaron a los Habsburgo de aquel entonces, que ellas estaban arrepintiendo de haber mandado a Ana a casarse con el rey francés. Pero no solo Armand se alió con esta gente, sino que además decidió apoyar de forma indirecta a los estados protestantes alemanes que se rebelaron contra la misma familia imperial de los Habsburgo, pero esta vez de los Habsburgo alemanes, en la Guerra de los 30 años. Encima, para colmo de males, convenció al rey sueco Gustavo Adolfo II para entrar en dicho conflicto, en la Guerra de los 30 años, que ya me diréis vosotros qué pintaba el sueco ahí. Pero le convenció en forma de financiamiento. Básicamente, Armand pagaría a los suecos para que entrasen en la guerra. Pero oficialmente Francia no estaba en la guerra, al menos todavía. Que esto no se acaba aquí. Ya vemos que Armand se convirtió en un grano en el culo para los Habsburgo, dicho de forma delicada, aunque no hay forma delicada de decirlo. Pero ya, digamos, para terminar, hubo un momento en el que Armand ya se saltó todos los límites. Y ya no era simplemente que coquetease con los protestantes para fastidiar a sus enemigos, sino que comenzó a fastidiar también al papado. Para que nos entendamos, Armand apoyó a los protestantes suizos del cantón de los Crisones para evitar que el valle de la Valtellina, al norte de Italia, lo que se llamaba la Lombardía, cayese en manos de los españoles. El problema aquí fue que al desplegar tropas francesas y apoyar a los protestantes, causó alguna que otra baja y algún que otro estrago en algunas tropas papales que también estaban por la zona. Y eso ya era mucho, tanto para el Papa como para la Iglesia Católica, que ya no veían una pelea política, sino que encontraban a un cardenal que estaba coqueteando demasiado, llegando al extremo de casar o buscar casar a una hermana del rey, Enriqueta María, con el rey inglés Carlos I de la Casa Stuart. Se estaba yendo un poco de madre la política de Armand. Después de todo esto, podemos comprender un poco mejor esos versos que Francisco de Quevedo dedicó al cardenal en su obra titulada, permitidme el nombre, Anatomía de la cabeza del cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, rey de Francia. Si me permitís, os voy a citar un momento. Finalmente, se vio en el gobierno del colorado ministro una iglesia sin fieles, 5 apóstoles sin misión, pastores sin ovejas, ovejas sin cabaña, cristianos sin bautismo, profetas sin milagros, templos sin altares, altares sin sacrificios, una religión sin ritos, una ley sin obediencia, una fe sin obras, esperanza sin Dios y una caridad sin efectos. Grande obra, famosa, infelices y trágicos teatros en los que se quemaron los cuerpos de San Lorenzo, San Hilario y San Martín y San Francisco de Paula. Pero por supuesto, todo esto era más una cuestión política entre Francia y los dominios de los Habsburgo, tanto los españoles como los alemanes, más que una cuestión religiosa per se. Es paradójico ver toda esta actuación de Armand y toda esta visión que tenían de él los extranjeros, sus enemigos, cuando él había sido tan defensor del Concilio de Trento. Pues una de las principales bases
de los hugonotes en Francia, porque permitidme que se me ha ido la cabeza. Armand había defendido a los protestantes fuera de sus fronteras, pero como buen católico que había defendido tanto y había promovido esos ideales y esas normas impuestas por el Concilio de Trento, Armand no lo veía de la misma forma cuando se trataba de los hugonotes franceses, a quienes no valoraban demasiado, no mucho. ¿Y qué ocurría? Que los hugonotes tenían una de sus principales bases en el puerto de La Rochela, una zona bastante cercana al obispado de Luchon, al obispado que le pertenecía a él y a su familia. Y allí, en La Rochela, vivían los hugonotes alejados del resto del mundo, haciendo de cuando en cuando de las suyas en Francia, aunque no siendo del todo independientes. Sencillamente eran como esa comuna hippie que vive un poco aparte, pero que de cuando en cuando sale y se mezcla con el resto del mundo, básicamente. Perdonadme los historiadores que hay en la sala. Además, Armand había sido un gran defensor de la autoridad de la Iglesia y del papel que ésta debía tener erradicando a los herejes, a los protestantes. Ahora era cardenal y primer ministro y un gran defensor de Francia como reino. También iba a buscar el orden dentro del territorio. Le iba tocando buscar el orden dentro del territorio, sobre todo si quería evitar que los españoles y los Habsburgo alemanes comenzasen a imitar sus tretas y empezasen a sentir cierta simpatía por los hugonotes franceses. Necesitaba Armand, en definitiva, si quería echar a los hugonotes del puerto de La Rochela, formar una marina fuerte en Francia, una marina que en aquel momento no era ni la mitad de lo que llegaría a ser. Pero el método más sencillo para acabar con todo esto y para conseguir una marina fuerte era subir los impuestos. Ya sabemos lo que significa todo esto, ¿no? En 1628, contra todo pronóstico y habiendo conseguido su objetivo, Richelieu consigue conquistar el puerto de La Rochela y otra victoria contra los hugonotes en el sur. A mediados de 1629 terminaría firmando con los hugonotes el Edicto de Gracia, que dejaría libertad religiosa a estos protestantes, a esta minoría, pero les impediría ir armados o tener plazas seguras como pues habían podido ser la del sur o La Rochela. Rochela o Rochela, perdonadme por la pronunciación. Pero paradójicamente, Armand tomó como miembro de la guardia al líder de los hugonotes, Henry de Rohan, porque básicamente lo había visto ser un hombre bastante rebelde, bastante fuerte y una persona carismática capaz de convencer a la gente para unirse a lo que hiciese falta. Armand necesitaba eso, ese carisma, esa capacidad para hablar y mucho más. El cardenal tenía a Francia en sus manos totalmente. Se había quitado de encima a los partidarios de la reina porque se había ocupado de salvaguardar a Francia dentro de sus fronteras, dentro del territorio. Pero además había ganado con su propia facción porque había conseguido enfrentarse a los Habsburgo, a sus mayores enemigos. Y todo eso a pesar de tener a una reina Habsburgo en el trono de Francia. Pobrecitas las reinas Habsburgo en el trono de Francia. Si os parece, vamos a hacer otra pausa y vamos a continuar después para terminar con la historia de Armand Duplessis. Señora, para que vuestra majestad vea claramente quién se aparta, envío con diligencia a este portador para decirle que 500 o 600 hombres que se retiraron al fuerte de Turelán, habiéndose rendido a vuestra majestad, el rey decidió ejecutar a una parte
enviar otra a los gálicos y perdonar a los menos culpables. Pero ocurrió que, cuando las guardias entraron en dicho fuerte para impedir que ocurriera desórdenes, algunos hugonotes de los más desesperados, entre ellos un llamado chambelán de Privás, que se había opuesto tanto como pudo a su rendición y que además tenía una mecha en la mano, dijo en voz alta: «Normalmente, cuando uno se rinde, se ahorca. Es mejor morir». Y en ese mismo instante, aquello que dijo se cumplió. El fuego consumió a algunos y otros, por el terror, se arrojaron desde el bastión en que estaban. Entonces, todos estos hombres de guerra creyeron que habían cometido un error, de manera que las compañías de guardias que estaban en la parte superior de ese bastión, en un calabozo alto, se lanzaron con tanta furia sobre los que se habían arrojado de arriba que mataron a más de 200, y con tal furia y desorden que varios de los soldados murieron y algunos de los príncipes oficiales tuvieron dificultades para salvarse. El doctor Mulot parecía enviado allí para ministrar y ahora está más molesto por la calidad que le dieron que por el peligro que corrió. Parece que hay un juicio particular sobre esta ciudad, que siempre ha sido sitio asediado de la herejía en estos barrios. No estaban en absoluto decididos a abandonarla al saqueo, y durante la noche la abandonaron, con las puertas abiertas, para que las tropas entraran de repente en montón y la saquearan. Se hizo todo lo posible para impedir que se incendiara, pero no quedó casa alguna que no fuera consumida por el fuego. No se omitió orden alguna para impedir que quienes se retiraron al fuerte de Toulon sufrieran daño por la furia de los soldados, y algunos incluso se expusieron por la fuerza, lanzándose desde lo alto de sus fortificaciones y permitiendo que los soldados ejercieran su furia contra ellos con el fuego, con el cual algunos desesperados de ellos intentaron quemar a las personas del rey. Dios me ha concedido la gracia de no haber presenciado esa matanza, porque con tan pocas heridas y fatigas que hubo que soportar en estos 8 días de asedio, tuve que guardar cama el día en que ocurrió la desgracia de estos miserables. Esta dureza no voluntaria que ocurrió y la bondad que el rey ejercerá hacia las ciudades que se entreguen voluntariamente hará que muchos conozcan bien la ventaja que tendrán al poner buena voluntad en obedecer, sin esperar a que los obliguemos. Ya 6 o 7 pequeñas ciudades completamente fortificadas, como la Bastidia, Bagnac, la Torre de Saulas y las Baulines de estos barrios, se han entregado. Bargeat hará en 3 días lo mismo. Chabril debe venir mañana a ver al rey y hacer que se rindan todos los pequeños castillos de Bulliers y las Baulines, que así son inexpugnables en estos lugares. El 10º día que se abrieron las trincheras, se tomó Privás, aunque las fortificaciones de la ciudad son muy buenas. No es posible describir las crueldades que estos miserables han ejercido sobre los católicos. Entre otras, desde el asedio, tomaron al guardián de los capuchinos de Valence, llamado de vida excelente y con doctrina singular, y lo trataron tan cruelmente que nunca quisieron matarlo, sólo después de haberle cortado la nariz y arrancado los ojos. En San Andrés, 10 o 12 de los principales jefes están prisioneros. Muchos están en manos de distintas personas del ejército, quienes intentarán hacerlos matar a cambio de las graves sumas que ofrecen por ellos. Los otros se salvaron. Eso, señora, es lo que ha pasado en relación con Privás. El rey partirá en unos 2 o 3 días porque es necesario avanzar la artillería allí, lo cual no puede hacerse rápidamente, ya que el país es muy malo. Carta del cardenal Richelieu a la reina Ana de Austria. Mayo de 1629. En Privás, Francia. Al poco tiempo de todas estas victorias contra los hugonotes y de todo este fervor, esta culminación que estaba viendo Armand de su labor como cardenal y como primer ministro, la reina María, que siempre aparecía por ahí, un poquito más resentida que en otros tiempos, cada vez odiando más a Armand, y el hermano de Luis XIII,
Gastón, duque de Orleans, tuvieron un fuerte enfrentamiento con Armand en presencia de Luis XIII, exigiendo la destitución del mismo como algo necesario para mantener la paz y la estabilidad. En un principio, cualquiera hubiese dicho que Luis, al tener a su familia metida en el asunto, lo habría visto de otra manera y habría, cesado al cardenal. Al fin y al cabo, tampoco es que a Luis le cayese muy bien Richelieu, o no le caía tan bien como lo quiere mostrar Dumas, pero le necesitaba, era el hombre fuerte del gobierno. Lo que pasó es precisamente que Armand ejerció de hombre fuerte del gobierno y echó mano de su capacidad de persuasión y de la necesidad que tenía Luis de mantenerle en su sitio si quería mantener el control del país y él poder dedicarse un poquito a sus aficiones, porque Luis XIII no era un rey que destacase por su carisma. Logró que la reina María fuese exiliada una vez más, y esta vez a Compiègne. No me matéis. Armand logró deshacerse de la reina madre para siempre. Y con esto se envió un mensaje bastante importante a la aristocracia. Cuidado con los aliados que escogían y con la gente a la cual decidían ayudar, porque les podía salir muy mal. La reina María parecía alguien intocable porque al fin y al cabo, a pesar de todo lo que había pasado durante años anteriores, a pesar de ese intento de alzamiento con su hijo, que seguramente Luis XIII lo mantendría en la mente, era la madre. Y sin embargo, el cardenal Richelieu, con solamente tener un par de conversaciones con el rey, había logrado que la echasen de la corte para el resto de sus días. ¿Quién era ese hombre, básicamente? ¿Quién era? Si Armand quería imponer su voluntad en el país y dar rienda suelta a sus empujes contra la Casa de Austria de forma definitiva, tenía que mantener el control de todo y de todos. Ya daba igual que la reina no estuviese presente, la reina madre. Tenía que tener el control de todo lo que hubiese bajo el cielo de Francia. Y fue en ese momento, en esa época, cuando por fin se le nombró ya no señor de Richelieu, como lo había sido su padre, sino duque de Richelieu. Ahora ya podemos hablar completamente de el cardenal Richelieu. Ahora sí. Ahora es cuando empieza la verdadera leyenda de Armand. Para mantener el control de todos, como ya he dicho, se sirve de los intendentes, que eran enviados directos del rey a distintos lugares del reino, cada uno con un poder diferente. De una policía bien informada que le revelaba lo que ocurría por todas partes y de un control bastante amplio de la opinión pública. Contrata escritores que redactan panfletos a su favor, controla un periódico de la época llamado Gazette y funda la Academia Francesa en 1635. Todos estos artificios allanaron el camino y silenciaron posibles quejas para sus recaudaciones de impuestos, que ya no solo se requerían para mantener a la marina, sino que también eran necesarios para el resto de las guerras, que al ser evitadas en buena medida por la alta nobleza y la alta burguesía, iban a afectar mucho al campesinado. No solo porque principalmente los campesinos iban a tener que ir a luchar, sino porque también eran ellos los que tenían que pagar toda esa salvajada de impuestos para conseguir el armamento, para conseguir toda la financiación. Ya en 1635, viendo que los Habsburgos se fortalecían aún más con la paz de Praga, Richelieu hizo que Francia entrase de lleno en la Guerra de los 30 años. La paz de Praga significaba que los católicos vencían sobre los protestantes. La Casa Imperial vencía a los rebeldes. Pues Armand no lo permitió. Ahora ya ni financiar a otros, ni hacer que otros se metiesen por él. No. Ahora se iba a meter Francia de verdad en la guerra. Los comienzos fueron duros, pues Francia perdía batallas y París estuvo en peligro. La capital ponía en peligro su propia integridad. Para que me entendáis, en aquella época, si caía la capital de un reino, era como decir que caía todo el reino, básicamente. Pero poco a poco, por fortuna para ellos, los franceses
se aliaron con los suecos y la armada francesa también lo haría con la holandesa. El ejército francés obligó a retroceder a sus enemigos atacando en el norte de Italia y en Cataluña. Incluso, para que me entendáis, para que veáis hasta qué punto era el tema con los españoles, la rebelión de Cataluña se convirtió en una ventaja estratégica y Francia trató de hacerse con este territorio que pertenecía a la monarquía de los Habsburgo. Y de hecho, ¿llegaría a conseguirlo? Os animo a buscarlo. Sin embargo, el cardenal, el gran artífice de toda esta locura, no viviría para conocer el final de la guerra con la paz de Westfalia en 1648, porque a él le llegó la muerte mucho antes, el 4 de diciembre de 1642, 6 años antes de la paz de Westfalia, cuando contaba con 57 años de edad. Armand murió siendo un hombre popular, temido siempre y más odiado en unos momentos que en otros, pero inmensamente rico. Se habla de millones de libras y de unos gatos a los que dejó una pensión como la dueña de los aristogatos habría hecho con estos adorables y felinos personajes de Disney. Pero este final no fue tan glorioso o no se mantuvo como tan glorioso. Durante casi 200 años, más de 100 años, Armand disfrutó de un descanso tranquilo en la capilla de la Sorbona. Pero, llegó la Revolución Francesa en 1789 y el mismo año que se ejecutó a la reina María Antonieta, de la que también hemos hablado en el programa, se asaltó la tumba de Armand y se decapitó a su cuerpo. Una humillación increíble para un muerto, pero también algo que realmente pegaba mucho con el sello de Armand: cruel, bravo, atrevido, valiente y muy letal. Armand Duplessis fue un cardenal que lo recordamos básicamente, fuera de Francia, por una novela de aventuras y de conspiraciones políticas. Pero también se convirtió en un hombre que consiguió hacer a Francia, si no un lugar, no sabría deciros si un lugar más seguro, si un lugar más pacífico, sí que la convirtió en un estado muy poderoso dentro de Europa, y sí que ayudó a sentar las bases de lo que más tarde llegaría a ser el absolutismo más famoso, el absolutismo del rey Sol Luis XIV. Y esto, para finalizar sencillamente, es interesante. Armand también dejó un sucesor, un italiano, mirad qué paradójico, un italiano como habría sido María de Medici y como habría sido el favorito de esta reina, Concini, el primer hombre al que Armand intentó acercarse. Mazzarino, su sucesor, fue un cardenal que paradójicamente y contra todo pronóstico se puso del lado de la reina Ana de Austria cuando falleció el rey Luis XIII. Curiosidad, Luis XIII murió unos pocos meses después de la muerte del cardenal. Obviamente podemos comprobar y decir que no podía vivir sin él, básicamente. Y como no podía hacerlo, pues le siguió a la tumba, dejando a la española como regente del reino durante la minoría de edad de un niño, el único hijo que habrían, no el único hijo, no, tenían otro también, del hijo mayor que habrían tenido Luis XIII y Ana de Austria, Luis XIV, el rey Sol. Y esta mujer, que también demostró ser muy capaz y muy inteligente, con la ayuda de Mazzarino no habría logrado mantener el control de toda Francia, no habría conseguido sentar unas bases tan sólidas para que su hijo más tarde se convirtiese en ese rey que dijera la frase «Francia soy yo», «La France c'est moi», no sé si lo he dicho bien. No lo habrían conseguido sin toda la preparación previa que hizo el cardenal Richelieu, sin todas sus medidas económicas, fiscales, políticas, sin ese avance que consiguió para Francia en el terreno de bélico, en el terreno de la guerra, y sin esa labor de reestructuración de la administración interna
que le permitió tener un control mucho más absoluto del territorio. Absoluto, absolutismo. Y con esto creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Como siempre, ha sido un placer para mí contar con todos vosotros y pues como siempre quiero animaros una y mil veces a que pues me dejéis vuestras impresiones, vuestros comentarios, vuestras recomendaciones y si queréis a que me pidáis que traiga un personaje concreto. Y por supuesto, si me queréis bendecir o maldecir, podéis hacerlo, pero siempre por favor con respeto. Como siempre, si queréis buscarme en Instagram me tenéis como @el_mundo_de_lucky, @el_mundo_de_lucky. Y yo allí estaré encantada de contactar con todos vosotros y de que pues os enteréis de muchas más cosas, porque además de locutora ya sabéis que escribo. Y pues dentro de poquito tendréis noticias de mis novedades literarias, pero de momento podéis disfrutar de mi pequeña biología El susto del cajón en Amazon. De hecho voy a poner gratis el primer libro para que a ver si así os animáis. Y con esto creo que podemos finalizar el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y hasta la semana que viene.